Este es Miguel de Lucas, el mago más curioso que viaja por España contando las tradiciones, la cultura, el arte y la historia escondida en nuestros pueblos y ciudades. Talavera de la Reina es hoy nuestro destino mágico. Visitaremos la Capilla Sixtina de la Cerámica. La propia ermita es un museo porque hay también cerámica del 18 y del 19 en diferentes lugares del templo. Volaremos hasta el complejo lagunar más extenso de España y probaremos el sabor de las carillas. Tienen el antifaz, que llaman la judía con máscara, y tienen otro nombre también, muchachitos con chaleco. De la mano de Miguel, descubriremos la magia de su biblioteca. Es que tengo los pelos de punta, o sea, ha sido espectacular. Estoy ahora mismo anonadada. También aprenderemos la tradición artesanal que ha marcado para siempre a esta ciudad. Talavera se convirtió en un centro productivo a nivel nacional. Y admiraremos uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la península ibérica. Bienvenidos a un país mágico. Al oeste de la provincia de Toledo, en la vega del río Tajo, se levanta Talavera de la Reina. Caesaróbriga para los romanos y Talavaira para los musulmanes. De aquella etapa procede su nombre actual. Alfonso XI de Castilla completó su topónimo en el siglo XIV al regalarle esta ciudad a su esposa, María de Portugal. Durante la Edad Media convivieron en ella judíos, musulmanes y cristianos. En el siglo XVI, Talavera vivió su edad de oro gracias a vecinos ilustres como el autor de la primera historia de España, el padre Juan de Mariana o el dramaturgo Fernando de Rojas. Conocida como la ciudad de la cerámica, su milenario legado artesano ha sido reconocido con la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y aquí está ya Miguel para mostrarnos las maravillas de esta ciudad reflejada en aguas del Tajo. Comenzamos nuestro viaje en Talavera de la Reina. Lo hacemos justo aquí, en esta plaza. Es la Plaza del Pan. Es el centro neurálgico de la ciudad. Aquí se concentran algunos de los edificios más representativos de la ciudad y constituye uno de los rincones más especiales. Hemos quedado con Daniel, un escritor que nos va a contar algunos de los detalles más interesantes de esta singular plaza. ¡Comenzamos! Hola Daniel. Hola Miguel, ¿qué tal? Me siento muy afortunado por poder comenzar mi aventura en Talavera de la Reina de tu mano y además hacerlo en esta plaza, la Plaza del Pan, que tiene un nombre muy curioso. Pero antes, ¿cuál es el origen de esta plaza? Bueno, pues esta plaza se cree que lleva siendo como la plaza mayor, digamos, de la ciudad desde tiempos romanos. De hecho, hay constancia de que fue el foro de la antigua Caesaróbriga, que era como se llamaba esta ciudad en tiempos romanos, y el vestigio que se ha encontrado hace poco, muy cerca de esta plaza, confirma, ya que se ha encontrado sillería del siglo I. Digamos que sería el suelo original. ¿Y por qué la Plaza del Pan? Pues aquí había un despacho de pan para las personas que, bueno, pues que tenían falta, ¿no?, de recursos, digamos, en tiempos de carestía. Por lo tanto, la gente popularmente la fue llamando la Plaza del Pan, la plaza donde se da pan, ¿no?, digamos, hasta que ya se legitimó el nombre y se quedó oficialmente como la Plaza del Pan. Estaba fijándome que la actual sede de la policía local de Talavera de la Reina, bueno, están en un edificio precioso, y encima de la puerta está el escudo de Talavera. ¿Qué me podrías contar de él? El escudo de Talavera es uno de los más antiguos que se conocen en España. Está más o menos datado en el siglo XIII, oficialmente, ¿no? En unas cartas que hubo entre la ciudad de Plasencia y Talavera de la Reina ya aparece en ese siglo, aunque se puede creer que es incluso más antiguo. Está conformado, como se puede apreciar, por una torre
que básicamente la versión oficial es que esa torre hace referencia a nuestras torres albarranas que están en las murallas, adosadas a la muralla árabe. Esas torres albarranas proceden del siglo XIII, más o menos. Luego también hay diferentes versiones. Una versión dice que ese ganado que sale de la torre albarrana, dicen una de las versiones que son 2 bueyes, y es porque hay una leyenda que dice que el origen del escudo es de tiempos romanos, porque los romanos utilizaban los bueyes para hacer sus caminos. Y hay otra muy extendida en la ciudad que dice que en tiempos musulmanes la ciudad estaba muy mal, había sufrido diferentes asedios, no quedaba nada de comida y que se oía que el enemigo volvía otra vez a asediar otra vez la ciudad. Así que algún lumbreras pensó que si se sacaba el poco ganado que quedaba en la ciudad extramuros y el enemigo lo veía, diría, ¿cómo vamos a atacar a Talavera si tienen el ganado suelto y les sobra más que fuerza y de todo, ¿no? Así que dice la leyenda que el enemigo lo vio y se dio la vuelta. Bueno, ¿y cuál es la relación de esta plaza con alguien tan importante como es Fernando de Rojas? Bueno, pues Fernando de Rojas nació muy cerca de Talavera, en un pueblo que se llama la Puebla de Montalbán, y ejerció la alcaldía aquí en la ciudad. El edificio antiguo del ayuntamiento, el actual, lo tengo a mi izquierda, pero el edificio antiguo es donde él ejerció la alcaldía, que es el que tenemos aquí, que es la actual Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La ejerció durante pocos meses y se dicen, las buenas lenguas, quiero pensar, se dice que se basó en muchos puntos de la ciudad para escribir su obra cumbre, que fue La Celestina. Qué bueno. Daniel, pues ha sido un placer comenzar el viaje por Talavera de la Reina de tu mano. Me ha encantado, no me imagino cómo será el resto de la ciudad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, gracias a ti. Los jardines del Prado son un auténtico museo al aire libre. Este antiguo terreno entre la villa y el santuario mariano de Nuestra Señora del Prado fue reconvertido desde finales del siglo XVIII en un reclamo natural a orillas del río Tajo. La decoración con cerámica talaverana y la utilización del ladrillo muestran la influencia cultural que el legado árabe y mudéjar dejó en la ciudad. Conocido primero como Parque de Alfonso XIII, en 1924 se instaló aquí la Fuente de las Ranas, cuya recreación da la bienvenida a quien lo visita desde los imponentes arcos del Prado. El parque sigue un diseño de influencia francesa y árabe. Destacan el templete de la música y el estanque de los patos, realizado en cerámica de Talavera. Ocio, belleza natural y devoción religiosa se dan cita en este idílico enclave talaverano. Una de las joyas de Talavera de la Reina es la iglesia de Santa María la Mayor, uno de los templos más importantes y con más historia de la ciudad. Es una obra gótico-mudéjar en cuyo interior reposan los restos de uno de los grandes literatos de nuestra lengua, Fernando de Rojas, el autor de La Celestina. Y Miguel aguarda impaciente para conocer de primera mano este histórico rincón talaverano. Hola, Maite. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, estoy encantado de que me recibas aquí para hablar de algo tan importante para Talavera como es la Colegial Santa María la Mayor. Pero es que, ¿qué es una colegial? Mira, una colegial es un templo católico que, sin llegar a ser catedral, tiene un cabildo. Ajá. En este caso, Santa María la Mayor debió ser la iglesia principal de la ciudad, ¿vale? Como iglesia Santa María la Mayor. Pero un año antes de la batalla de las Navas de Tolosa, en 1211, vienen a Talavera Alfonso VIII y el arzobispo Jiménez de Rada para pedir soldadesca a la ciudad y apoyo logístico para esa lucha contra los musulmanes. ¿Sí? A cambio, se accede a la petición de la villa de elevar de categoría de iglesia de Santa María la Mayor a colegial. Ajá. Una vez que pasa el tiempo, entre la Guerra de la Independencia, la invasión de los franceses, un incendio muy importante que hubo en 1846, la colegial queda prácticamente devastada. Ajá. Y al final, por acuerdo con el concordato, se vuelve a rebajar otra vez la categoría y hoy día es Iglesia de Santa María la Mayor.
pero en Talavera se la conoce como la Colegial. Estoy deseando conocer su interior, ¿vamos? Pues venga, vamos. Qué impresionante es poder pasear por una colegiata así a solas con alguien como tú, que me va a contar tantas cosas. Lo primero que quería preguntarte del interior es, estos arcos que vemos aquí son arcos atirantados, esto no es habitual. No, estamos en un templo gótico mudéjar. Una vez que se construye la Colegial de Santa María la Mayor, se dan cuenta que el terreno es muy inestable por el nivel freático de las aguas de Talavera. Entonces, una de las soluciones que se dan por mandato del arzobispo Jiménez de Cisneros es la construcción de estos arcos atirantados que impactan porque no son nada estéticos, pero en realidad lo que lleva es un sistema de cadenas que se ve desde la parte superior y sujetan los pilares centrales de la derecha, van sujetando y tiran hacia los pilares de la izquierda. Oye, desde aquí estoy viendo este rosetón, que es precioso, y además esconde una historia muy peculiar, una historia de hermanamiento, si no me equivoco, entre Guadalupe y Talavera de la Reina. Es un rosetón gótico flamígero, muy parecido al del monasterio de Guadalupe. Hay algunos que opinan, por este parecido, que pudo tener la misma autoría, ¿vale? Entre Guadalupe y Talavera hay mucha conexión, porque por aquí pasa el Real Camino de Guadalupe y Talavera fue una ciudad, una encrucijada de caminos. Si te parece, para continuar este maravilloso viaje, vamos a la Capilla del Cristo del Mar, que me han dicho que es uno de los lugares más especiales que hay. Claro, ¿Sí? Sí, sí. Maite, me llama la atención que en una zona como Talavera de la Reina, donde no hay mar, haya una capilla como esta dedicada al Cristo del Mar. La época de esplendor de la cerámica de Talavera fue en el siglo XV y el siglo XVI. Y en el XVII empezó su decadencia. Hasta que aparece en Talavera Ruiz de Luna, en 1907 aproximadamente. Se hizo tan importante que llegó a exportar muchísimo en Sudamérica. A una de las ferias donde fue invitado, mandó a sus hijos porque él tenía miedo a montar en barco. Y entonces venía todos los días aquí a rezar y ofreció a la Colegial que si sus hijos volvían sanos y salvos, donaría este altar. Por eso se llama la Capilla del Cristo del Mar. ¿Sabes? Nada más llegar a Talavera de la Reina, estuve en la Plaza del Pan y allí descubrí el monumento, la estatua a Fernando de Rojas. Y casualmente creo que está aquí en el claustro. Está aquí enterrado, sí. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Venga. Tengo una curiosidad, y es que si Fernando Rojas nació en la Puebla de Montalbán, a unos 50 kilómetros aproximadamente de Talavera, estudió en Salamanca, ¿por qué acabaron sus restos aquí? Cuando murió, él pidió ser enterrado en un convento, un monasterio de la Madre de Dios, hoy día desaparecido, y entonces con el tiempo buscaron sus restos. Una vez que se encontraron y los identificaron, pues se llevaron al ayuntamiento. Hay gente que dice que estuvieron 10 años en el despacho del alcalde, otros que estuvieron allí en un almacén, y por fin en 1980 se decide darle digna sepultura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como había nacido en la Puebla de Montalbán, pues también reclamaron sus restos. Entonces al final se reunieron los alcaldes, se creó una comitiva y se decidieron repartir los huesos. Estaban en una caja, se metieron en una urna de cerámica y entonces un alcalde le decía a otro, tú coge, que tenemos mucho para repartir. Por fin descansó, pero tardó. Qué historia más increíble. Maite, ha sido un placer conocer la historia de Talavera de tu mano. Yo voy a continuar mi viaje por esta bella tierra. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Hasta pronto. Luego. A mitad de camino entre Toledo y Madrid se esconde toda una joya del mundo romano, el Parque Arqueológico de Carranque.
Conocido también como el yacimiento de Santa María de Abajo de Carranque, este enclave surgió como centro de explotación de los recursos agrícolas del entorno. ¿Y cuál es su valor histórico? Esta villa romana atesora la colección de mosaicos de la villa, que lo convierte en uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la península ibérica. Este tesoro permaneció enterrado durante siglos hasta que fue descubierto en 1983 por casualidad durante unas tareas en el campo. Un hallazgo que sacó a la luz el mosaico de las Metamorfosis, uno de los más importantes de España. Hoy Carranque se ha convertido en un lugar donde es posible viajar atrás en el tiempo y conocer cómo era la vida de la época romana en el campo. Talavera es tierra de cerámica, una tradición que va desde las terracotas romanas, las vasijas islámicas, el siglo de oro hasta nuestros días. Ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y ahora ha llegado el momento de descubrir, y nunca mejor dicho, la magia de esta cerámica. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido a San Ginés. Tanto oír hablar de la cerámica de Talavera y por fin estoy aquí. ¿Cuál es tu relación con este noble arte? Pues yo soy bisnieta de Juan Ruiz de Luna, uno de los mayores ceramistas de aquí de Talavera y conocido mundialmente. Sí. Y empecé desde pequeña, quería ser ceramista, lo que pasa es que no me dejaban. Anda. No querían que fuera ceramista, estaba mal visto. Y me tuve que ir a estudiar a Madrid, pero yo seguía con la historia de que quería ser ceramista hasta que me dijeron, bueno, pues venga adelante. Y hace pues 30 años que estoy metida en el mundo de la cerámica. Oye, ¿por qué es tan importante la cerámica de Talavera? En el siglo XVI, Felipe II, cuando hace el Palacio del Escorial, necesita pintores para hacer sus zócalos, y entonces lo que hace es que se trae de Holanda y de Italia pintores que dominan la técnica, y entonces aquí se empieza a implantar esta técnica que es la sobrecubierta. Se esmalta la pieza de barro, se esmalta y se pinta encima. ¿Cuál es la relación con un país tan importante para la cultura española como es México? Los historiadores cuentan que 14 talaveranos, entre 1550 y 1560, establecieron allí las formas de hacer que había aquí en Talavera, y concretamente se llaman talaveras allí, son conocidas como talaveras. Directamente la cerámica allí se llama Talavera. Sí. Qué bueno. Talavera se convirtió en un centro productivo a nivel nacional, de tal manera que las ordenanzas del ayuntamiento municipales cambiaron y un día a la semana se permitía cocer los hornos. Entonces ese día pues la gente no tendría la ropa, es decir, cambiaba la vida de los habitantes de Talavera. ¿Pero cuál sería la pieza más valiosa que hay aquí en el taller? Es un mural que tenemos en el Palacio de Convenciones de Orán, en Argelia. Wow. Miden 2.101 metros cuadrados y se hizo en 2 meses y medio. Es el mural pintado a mano más grande del mundo, o sea, es impresionante. ¿Qué te parece si pasamos al taller y disfrutamos de ese momento tan especial en el que Mariano, si no me equivoco, pinta con tanta delicadeza y con tanta pasión en la cerámica? ¿Quieres ver cómo se pinta un cuenco del diablo? Me encantaría. Pues venga, Te sigo. acompáñame. Por aquí te presento a Mariano. Mariano, ¿qué tal? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pillamos haciendo? Pues mira, el cuenco del diablo. La leyenda dice que los jerónimos utilizaban este cuenco para beber vino en el refectorio, y le decían al monje que tenía que servir el vino que lo llenara hasta ahogar el diablo. Evidentemente, como el diablo está hasta el borde, arriba. tiene que ir hasta arriba. No hay otra
forma. Y luego decían que lo bebían diciendo hasta verte Jesús mío, que por eso las famosas letras de JHS se lo bebían de una vez. Y había que ver el fondo. Y había que beberlo de una vez. Bueno. Oye, Mariano, ¿cómo es el proceso de creación de una pieza, de una joya como esta? Lo primero que hay que hacer es el barro, evidentemente, tornearlo. Sí. Siempre tiene que ir a mano, porque si no, no sería cerámica tradicional, ¿no? Luego va cocido a 1100 grados aproximadamente la pieza en barro. Luego aquí lo esmaltamos y lo pintamos. Utilizamos estarcidos, que son dibujos previamente picados con una aguja en un papel transparente, y luego muchas otras cosas pues van dibujadas y a lápiz. Una vez que está esmaltado, limpio, todo perfecto para la pintura, lo pintamos y luego lo llevamos al horno y lo vamos a cocer. Y al final ese resultado, ese punto de cocción es el que hace que la obra quede bien los fondos. Lo que ha declarado Patrimonio la UNESCO de la Humanidad es esa transmisión de saberes, ¿no? El reconocimiento no es en sí la pieza, porque cerámica se hace en muchos lugares y quizás la técnica es la misma. En realidad lo que se quiere proteger son los conocimientos, los saberes, que ya la gente joven no quiere continuar este oficio. Mariano, te dejamos trabajar, que yo ahora quiero ver realmente y de manera literal cómo se relacionan la magia y la cerámica. Así que acompáñame. Vente por aquí. Bueno, pues ha llegado el momento de relacionar la magia y la cerámica. Mira, tengo, vuestro cuenco del diablo tan especial y que tantas leyendas atesora, y dos barajas. Ya te advierto que no tienen ni picas, ni corazones, ni rombos, ni tréboles, ni copas, ni bastos, ni nada. Tienen cuadros relacionados con la cerámica. ¿Por qué? Porque en algún momento de su historia han sido plasmados en cerámica. Entonces te voy a pedir, por favor, que cojas esta baraja y que sin verla, para guardar la sorpresa, la mezcles un poco. ¿Qué significa esto? Pues que la envuelvas así, ¿de acuerdo? Así, y luego ya veremos lo que contiene, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que la mezcles bien, así, que envuelvas unas cartas hacia abajo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, así sin verlas, para proteger un poquito el secreto. Venga, adelante. ¿Sabes? Envuélvelas bien, que tengas la seguridad y la certeza de que no hay un orden posible en esa baraja, ¿verdad? Y déjala por aquí, por favor. Esta te la voy a enseñar. Son algunas obras de arte que alguna vez se han plasmado, algunas eran más conocidas, otras eran menos, pero en algún momento de la historia se han plasmado en cerámica. Es lo que tienen en común, ¿de acuerdo? Todas estas obras. Ya, algunas las conocerás, otras no, hay algunas que son más conocidas que otras, pero lo importante es que vamos a hacer una magia con una de ellas, así que te voy a pedir, por favor, que mezcles bien, que las envuelvas bien. Perfecto. Bueno, quiero que te des cuenta de una cosa. Has mezclado bien esta baraja y has mezclado bien esa baraja, ¿de acuerdo? Permítemela. Y por última vez voy a mostrar que todas son diferentes, que si no esto no tiene ningún sentido. Y yo no sé si tú tienes predilección por alguna obra de arte en concreto o no, pero lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, que vas a elegir una completamente al azar, ¿de acuerdo? Voy haciendo así y toca una. Voy pasando así. Cógela, que tú quieras, cógela. Esta. Cógela. Y haz una cosa, no la mires, no la mires todavía. La pones dentro del cuenco del diablo, ¿sabes? Y quiero que, para que tengas cierta perspectiva, coges el cuenco y la carta que has elegido, recuerdo, libremente entre todas estas obras de arte, que te coloques por ahí. ¿Sí? Venga, perfecto. Vamos allá. Mira, voy a sacar algo que tiene que ver también con la cerámica, porque algo que me gusta mucho de la cerámica es cómo marida, si puedes utilizar esta expresión, con otros materiales, como por ejemplo la madera. Mira. Quiero que nos imaginemos que esto es de cerámica, ¿de acuerdo? No lo es, podría decir que sí, pero no lo es. Vale. Mira, bueno, es un tubo y una caja, ¿de acuerdo? Quiero que cojas la obra de arte y que la mires. Mírala, la obra que has elegido. ¿Puedo verla? Mírala. No sé si te gusta. ¿Está bien? Sí. Sí, perfecto. Quiero que te fijes bien en esa obra de arte y que me digas algo característico de esa obra de arte. No sé, imagínate, si fuera una obra con un coche, pues a lo mejor las ruedas que son amarillas, no sé, algo. ¿Un color? Sí, un color o un objeto, no sé. Pero sin decirme qué obra es. Verde.
¿Y qué objeto es? Una manzana. Una manzana. Curioso. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Sí, un sombrero. ¿Un sombrero? ¿Como este, por ejemplo? Como ese, como ese. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero también has dicho que hay una manzana. Sí. ¡Qué curioso! Sí. Pero hay algo más, porque mira, quiero que veas esto. La madera junto con la cerámica. ¿Hay algo más? ¿Lleva alguna prenda? Una corbata. ¿De qué color? Roja. No me lo puedo creer. No puede ser. No puede ser. Mira, vente por favor por aquí. No me enseñes la obra. No. Vente. Vente por aquí a mi lado. Te voy a hacer una... Déjala aquí hacia abajo, que nadie pueda verla. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has mezclado bien esta baraja? Sí. Bien mezclada. Sí. Quiero que veas esto, ¿eh? Mis manos vacías. Y voy a colocar por orden. Según has mezclado, ¿eh? No hago nada. Así. Así. Así y así. Date cuenta que has mezclado bien. Así. 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 ¿Recuerdas que al principio he dicho que todas las obras de arte que hemos presentado en este efecto de magia tenían en común que algunas vez han sido plasmadas en cerámica? Tú lo sabrás mejor que yo. Pues mira, vamos a formar nuestra propia obra de arte en cerámica con una baraja que tú has mezclado y has dejado en un orden determinado. Lo quiero hacer bien despacito para que se pueda apreciar. Ahí está. Y ahora es la primera vez que vamos a ver de qué obra se trata, ¿de acuerdo? Giro, ¿verdad? Sí. Vamos allá. El hijo del hombre. Sí. Qué curioso. Además, esta obra habla de muchas cosas. Dicen que la manzana tiene que ver un poco con el pecado original de Adán y Eva y también con el anonimato, pues su autor la plasmó justo en la cara. El bombín tiene que ver con la normalidad que el autor quería presentar a esta obra, pues todo el mundo puede llevar un bombín. Lo más increíble, que después de haber mezclado esta baraja, quiero que veas esto, mira. Los astros se han unido. Quiero que recuerdes que tú has mezclado, que yo no he tocado en ningún momento. Quiero que veas cómo la composición que se ha formado es, mira, el hijo del hombre. Bueno, es la primera vez que hacemos una magia distinta a lo que hacemos aquí todos los días. Me ha sorprendido mucho porque, claro, entre tantas cartas tan diferentes que coincida, pues me ha sorprendido, me ha gustado mucho. Dividida por el río Tajo, Talavera de la Reina cuenta con una sucesión de 4 puentes que vertebran la ciudad. El puente de Santa Catalina, también llamado Puente Viejo o Puente Romano, es el más antiguo. De hecho, ha perdido casi al completo su estructura romana inicial, conservando solamente parte de sus cimientos. Conocido popularmente como el Puente de Hierro, el Puente Reina Sofía supuso todo un hito en la ciudad, no solo por convertirse en el segundo puente para cruzar el Tajo y descargar al Puente Viejo de viajeros y de cargas constantes durante siglos, sino también por su belleza y estilo arquitectónico. Por último, el Puente de Castilla-La Mancha es una obra única en su género. ¿Y qué lo hace tan especial? Con sus 192 metros, es el puente atirantado más alto de España y el segundo de Europa. Las murallas de Talavera de la Reina fueron uno de los recintos defensivos más destacados en su momento, gracias a su sólida construcción. Fueron muchos los asaltos que sufrieron a lo largo de los siglos, y también son muchas las historias que hoy guardan y que Miguel ya está a punto de descubrir.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos al lado del Alcázar o la Alcazaba. Sí. Y aquí quería hablar contigo de la historia de Talavera. Hay un episodio un tanto triste u oscuro, ¿verdad? Sí, efectivamente. Alfonso XI, siendo adolescente, se casó con su prima, María de Portugal. Durante ese matrimonio fueron regaladas 3 villas, que fueron Guadalajara, Olmedo y Talavera. Por eso el nombre de Talavera de la Reina. No fue un matrimonio muy buen avenido. Los hijos no llegaban y encima Alfonso encontró a un amante, Leonor de Guzmán, una sevillana, y con ella tuvo 11 hijos. Mientras que con la reina, doña María, tuvo 2 hijos. Uno fue el infante Fernando, que murió al año de nacer, y el otro que fue don Pedro, el futuro Pedro I de Castilla. Pero el rey, en 1350, muere de peste. Una epidemia de peste negra, muere el rey, y ahí es donde doña María cobra su venganza. Entonces traslada a doña Leonor aquí al Alcázar Talaverano, y en 1351 es ajusticiada, es decapitada. Por lo tanto, un lugar ya marcado para la historia para siempre, para Talavera, al igual que esta torre, que si no me equivoco, se encuentra en el escudo de la ciudad. ¿Qué podríamos destacar de ella? Efectivamente, esta es una torre albarrana. Su altura son unos 27 metros aproximadamente. La verdad es que pese a su nombre, ese de albarrás, que viene del árabe, son construcciones cristianas, porque se hace en el siglo XIII por el rey Alfonso VIII para evitar que Talavera vuelva a caer en manos musulmanas. Ajá, Entonces, era como una fortificación. Una entonces. fortificación, sí, para un refuerzo de la muralla, que es lo que son estas torres. Fíjate si es importante que en el escudo de Talavera aparece una torre albarrana junto a 2 toros. Bueno, la torre entonces, me comentabas, junto con las murallas, es el sistema de protección de la ciudad. Sí. Y me gustaría, si te parece, ir a conocer estas murallas. Muy bien, Vamos, pues sígueme. Vamos. David, ahora que nos encontramos en esta zona de la muralla, ¿qué podríamos destacar de ella? Pues una curiosidad, era una fuente que había en esta zona. Justo entre la calle Carnicerías y la Ronda del Cañillo había una fuente que en el siglo XVI aparece con el nombre de Fuente de Almarchén. Y luego cambió su nombre en el siglo XIX. En 1859 aparece con el nombre de Fuente de Tetuán, por el nombre de la batalla esa que tuvo lugar en esa guerra hispano-marroquí. ¿Es verdad que hay unas inscripciones de la época romana? Sí, a pesar de que es del siglo X, en la época musulmana, pues cogieron lápidas, restos de estatuas, de columnas, y con ello hicieron esta muralla. Estoy fijando en esa muralla que hay un huequito que no es de desgaste, porque tengo entendido que ahí antiguamente había una lápida de mármol. Se dice que aquí había una placa que decía: si el río Tajo llega hasta aquí, Talavera hay de ti. Cosa que no pasó en las preinundaciones, el agua del río no llegó hasta allá arriba, evidentemente. En realidad era la placa fundacional de la Alcazaba, o del Alcázar. Bueno, David, pues ha sido un placer conocer la historia de Talavera de tu mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. A 30 kilómetros de Talavera de la Reina se erige imponente el castillo de Malpica de Tajo. ¿Y qué es lo más llamativo de esta fortaleza? Se trata de uno de los pocos castillos españoles que han continuado habitados desde su construcción, al modo de los palacios franceses. Construido a orillas del Tajo en ladrillo, presenta el aparejo típico toledano, una forma de construir local cuya tradición está ligada a la arquitectura mudéjar. La torre del homenaje es la vivienda de los duques de Arión. Todo su perímetro está rodeado de un foso, excepto en el lado protegido por el río Tajo. Los Gómez de Toledo fueron sus primeros propietarios en el siglo XIV y sus descendientes lo habilitaron como residencia. Su silueta da la bienvenida a la localidad de Malpica y es todo un reclamo para sus visitantes. Talavera es
tierra de sabores únicos y muy especiales, como el de las carillas, una de las legumbres más desconocidas de toda España y con las que se prepara una receta tradicional que ya estoy deseando probar. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, bien. Víctor y Alfredo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Bueno, pues os digo que tenía muchas ganas de llegar a esta casa para conocer esta legumbre tan desconocida en España, que son las carillas. ¿Cuál es el origen? Sí, las carillas vienen de Asia y América Central, pero en España son muy desconocidas, como has dicho, y solo la zona esta de Extremadura y la nuestra, Castilla-La Mancha Occidental, hay un pueblo muy conocido que se llama Velada, que está aquí al lado de Talavera, que las cultivaban, e incluso exportaban a Cataluña para los inmigrantes extremeños, que se fueron tantos en aquellos años que emigraba la gente, y lo hacían de negocio. Es que es como unas judías, ¿no? ¿Pero en qué se diferencian de otro tipo de pues como verás, tienen el antifaz, que llaman la judía con máscara. Aquí por aquí en Extremadura la llaman muchachitos con chaleco. Y también son conocidas chíchares, se llaman. ¿Y cómo se prepara este plato? Pues bueno, las carillas, lo primero que hay que hacer es ponerlas en remojo como 8 o 10 horas. Ajá. Para luego ya, al día siguiente, si se echan la noche o la tarde-noche anterior, ponerlas a cocer con la oreja y el chorizo. Echamos un poquito de ajo y laurel, tal y como está aquí, crudo, sí. Lo echamos todo. Lo tenemos como 1 hora y media, 1 hora 40 minutos. Una vez que está cocido todo, empezamos con el guiso. Hacemos un sofrito. Empezamos echando la cebolla, el ajo y el pimiento. ¿Con aceite de oliva? Con el aceite de oliva. Ajá. A ver, una vez bien fritito, echamos el pimentón y para que no se nos queme, echamos enseguida el tomate. Luego bien sofrito todo, lo echamos ya en la carilla, una vez que hemos dicho que estaba cocida ya. Pero claro que sí. Y la damos un buen hervor para que se haga la mixtura. Bueno, y este plato, si no me equivoco, Alfredo, lo tenemos ahí aquí ya. Ya lo tenemos terminado. ¿Terminado? Para servir. Vale, ahora entiendo lo que me decías de eso, que estuviera con el agua justita y se le echa y ahí queda ya como ese pequeño conjunto que me recuerda, es cierto, a unas alubias, ¿no? A un plato de alubias. Sí, es parecida a la alubia, sí. Que se puede comer, incluso se puede, al hacer guiso, al día siguiente está igual o mejor. Bueno, pues no sé si me las acabaré todas hoy, porque si no también tengo el día de mañana, pero lo que está claro es que ha sido una lección maravillosa de gastronomía y voy a probarlas a vuestra salud. Vamos allá. Buenísimas, pero ¿sabéis lo que pasa? A mí esto me sabe a poco y si no os importa, me voy a hablar con las carillas, ¿eh? Adiós, gracias, ha sido un placer. El Teatro Victoria de Talavera de la Reina se levantó sobre el solar del antiguo corral de comedias del siglo XVII. En su terreno se construyó este teatro en 1912, que más tarde pasaría a denominarse Teatro Mariana, en honor al talaverano Juan de Mariana, autor de la primera historia general de España. Destaca en su fachada la cerámica, obra de Juan Ruiz de Luna, con alegorías de la música y el teatro, retratos de dramaturgos y músicos y nombres de zarzuelas. Su interior, de estilo francés, presenta una decoración de escayola, con las balaustradas de cerrajería y los pilares metálicos. Una cita ineludible con la tradición escénica en Talavera de la Reina. En plena plaza de San Andrés se encuentra uno de los edificios talaveranos con más historia, el Alfar del Carmen y actual Biblioteca Nibeiro. ¿Y cuál es la peculiaridad de este lugar? En el pasado fue convento de los Carmelitas Descalzos de El Carmen y posteriormente fábrica de cerámicas. Hoy en día es el único alfar de la época en Talavera de la Reina. Hola María, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Muchas gracias. Oye, venía a conocer una biblioteca, pero me quedo mirando la fachada.
aparece una iglesia y luego veo el letrero y pone antigua fábrica. Explícame. Como ves, pues es una iglesia, era un antiguo convento de carmelitas, que fue el primer uso que tuvo este edificio, y se levanta bajo las órdenes de Fray Lorenzo de San Nicolás. Y bueno, pues podemos ver que sigue una estructura, ¿ves?, de ventana, hornacina y puerta, y donde está la hornacina pues estaría en un inicio la Virgen del Carmen, que luego la utilizarían los ceramistas como sello de la familia Niveiro. ¿Cómo fue este proceso de construcción? Bueno, pues los carmelitas llegan a Talavera y solicitan poder construir una iglesia y poder asentarse en Talavera. Como es una orden mendicante, no tiene dinero, les dan permiso de que cojan restos de la iglesia de San Agustín y de la zona de Entre Torres, que sería el primer recinto amurallado de Talavera. Una vez que ellos terminan de construir, se quedan aquí a vivir en Talavera, en el barrio de la Puerta de Cuartos, hasta las desamortizaciones más o menos de Mendizábal, que se tienen que marchar de Talavera y todo queda desacralizado. Con las desacralizaciones, pues la iglesia se puede utilizar para cualquier uso. Como aquí en Talavera es típico la cerámica, pues se introduce la primera fábrica de tinajas. Esa fábrica se cierra y la compran la familia Niveiro y construye una de las primeras fábricas más importantes que hay en Talavera y que va a estar durante 3 generaciones. Lo podemos ver porque, mira, en la parte de arriba, si ves, en la hornacina, ves 2 caritas, sí, que serían el abuelo y el padre de Emilio Niveiro, que sería la persona que fundó esta fábrica de tinajas. Entonces, ¿cuándo pasó a ser biblioteca? Bueno, pues pasa a ser biblioteca en el año 2015, después de muchos trámites y de la remodelación de todo este edificio, y adquiere el nombre de Biblioteca Niveiro, Alfaro del Carmen. Recuerdo pues a la familia Niveiro y a los carmelitas que estuvieron en este edificio. Vamos a descubrirla, ¿te Vamos parece? para adelante. Venga, adelante, te sigo. María, ¿dónde me podía yo fijar para darme cuenta que esto fue un alfar? Pedro Ponce, que es el arquitecto que se encarga de la rehabilitación del edificio, deja en recuerdo esta parte que tiene justo detrás, que sería un secadero, que es donde dejaban las piezas de barro para secar y después pintar, y aquella rueda de molino, que es con la que, bueno, como aquí llega la primera parte de la semiindustria para hacer los tintes y para mover la masa, el barro, para luego poder hacer las tinajas, los platos y todos los objetos de alfarería que se hacían en este edificio. ¿Dónde nos damos cuenta de la iglesia? Si miras al frente, claro, ves que era el altar mayor. Sí. Han intentado, bueno, pues rehabilitarle tal y como estaba, y si miras en la parte de arriba se han intentado pues respetar pues las bóvedas y todas esas partes de la iglesia, y los 4 mechinales, que es donde estarían los 4 evangelistas en un inicio en la iglesia del Carmen. Y pues te digo que he estado en muchas bibliotecas, pero ninguna se respira un ambiente tan especial y que dé la sensación de tanta amplitud. Sé que aquí hay unos hornos que se conservan bastante bien. ¿Se puede entrar dentro para visitarlos? Vamos a visitarlos. ¿Podría ser? Vamos. Venga, te sigo. Bueno, qué bueno estar aquí con estos hornos en una biblioteca, además. ¿Qué origen tuvieron? Bueno, pues tienen origen moruno, tienen 3 entradas de calor, 3 bocas, 1, 2 y 3, aunque actualmente solo conservamos 2 hornos. Trabajaban a unos 900, 950 grados de temperatura y se producía tanto humo que llegó a producirse un bando en Talavera en el que se pedía que solamente se encendieran los hornos de noche, porque Talavera vivía a oscuras con tanto humo de este alfar y de otros muchos que había en la ciudad. Bueno, pues ha sido fantástico conocer esta biblioteca de tu mano, y ahora queda una de las cosas que más me gusta, que es vincular la magia con este lugar tan especial. Así que ahora voy a ser yo el que te pida que me sigas. Vale. ¿De acuerdo? Ven. Vamos.
María, ha sido un viaje apasionante en esta biblioteca y tengo dos elementos que son icónicos. Un elemento más tradicional, que es el papel, el cartón. Muchos papeles y cartones forman parte de los libros que tenéis en esta biblioteca y además con este tipo de objetos me gusta hablar un poquito de la tradición, esta tradición que no se pierda, tan importante. Y luego la biblioteca siglo XXI, las nuevas tecnologías, como puede ser un smartphone, un teléfono inteligente. Y además tenemos al famoso Hidalgo aquí a nuestro lado. Yo siempre que leo la obra de Cervantes pienso si se volvió loco de leer libros de caballería, pero si quizás a lo mejor entre algún libro de caballería habría un libro de magia. Yo lo llamo, de hecho, Don Quijote de la magia. Así que mira lo que vamos a hacer. En homenaje a Don Quijote de la magia, te voy a pedir que te pongas en pie y que elijas un libro, libremente. Pero es muy importante que la gente que nos está viendo en casa en este momento sepa que no te hemos dado ninguna instrucción. ¿Es cierto? Es cierto. Pues con libertad. Yo te espero aquí, María. Cógete un libro, el que tú quieras. Perfecto. Y tomas asiento. Muy bien. Qué nervios, ¿eh? Qué nervios. Bueno, me gustaría que de ese libro eligieras una palabra, pero tiene que ser completamente al azar. Así que si me permites, me dices alto cuando tú quieras. Vale. Alto. ¿Ahí? ¿O quieres que pase una más o una menos? No, vale. Fíjate en una palabra que no sea muy difícil, ¿de acuerdo? Vale. ¿La tienes? Sí. Por si acaso, para que no la olvides, quiero que la escribas aquí, ¿de acuerdo? Pero no la menciones, no la pronuncies. Vale. Ahora entenderás por qué. ¿Así, sin que la veas? No, da igual, da igual. Ah, vale. No es importante porque no se va a decir en ningún momento. Vale. Ahí está, perfecto. Se lo mostramos así a la cámara si quieres. ¿Palabra elegida completamente al azar? Sí. Vale, la dejamos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer una locura. Tengo dos oportunidades, porque esto es una auténtica locura. Mira, te voy a pedir que marquemos un número de teléfono, un número móvil completamente aleatorio. Vale. ¿De acuerdo? Empiezan por 6 en España. Sí. Lo marcaremos y antes de darle al botón verde de llamada yo le pediré a mis compañeros que luego en edición que no muestren todos los números para que la gente no moleste a esa persona, Vale. ¿de acuerdo? Entonces pongo yo el 6 y pon números, pero no le des al verde, ¿de acuerdo? Vale. Venga, eso es. Pon otro más. Y ahora faltarían 6 números. Venga, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Es un número que no conoces de nada, ¿verdad? No. De nada. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver si esto sale, que es una locura, ¿eh? Permíteme ver si tiene... Posible que no salga. A ver, parece que da todo. Espera. Comprueba que es el número que tú has marcado, por favor, y nosotros. Sí, sí, sí. Es, ¿no? Escucha, vamos a intentar hacer algo de coincidencias. Hola, buenas. Mira, soy Miguel de Lucas. Te llamo del programa de la 2 de Televisión Española, Un País Mágico. No me cuelgues, por favor. ¿De la tele? Sí, de la tele. Te tengo que hacer una pregunta. Esto no es para ganar ningún premio ni para ganar nada, pero te pido, por favor, si tienes un minuto. Bueno, sí, dime, si es rápido, sí. Vale, ¿te pillo en casa, en la calle, en el trabajo? Estoy ahora en casa, sí. Ah, vale. Te voy a presentar a una amiga que se llama María, ¿vale? Hola. Vale. Hola. ¿Hola? Hola, soy María. Hola. Vale, mira, no sé si por ahí, por tu casa tienes un libro, una revista, un periódico, algo que esté escrito. No sé si... No sé, voy a ver. Aquí... A ver, un momento. A ver, libros no, pero tengo aquí como un folio, una revistilla. Vale, un momento. María, esto es muy fuerte. Vale, pues si es una revista, no quiero que te fijes en una foto, pero es lo último que te pido y ya te dejamos, no sin antes agradecerte muchísimo tu colaboración. Mira, quiero que abras la revista y que te fijes en una palabra, que no sea demasiado compleja, una palabra, la que tú quieras, pero no la digas. Fíjate en una palabra, la que sea. ¿En una palabra de la revista que tengo? Sí, la abres por una página, la que sea, y te fijas en una palabra. Vale. Es el número que tú has marcado, ¿no? Sí. Es el número que tú has marcado. Sí. Vale. ¿Ya la tienes la palabra? Sí. Vale.
Voy a contar hasta 3 y me gustaría que dijeras la palabra y nada más. Y yo te voy a despedir, eso sí. Como a lo mejor piensas que es una broma, te invito a que todos los domingos en torno a las 7 y 10 de la tarde pongas la 2 de Televisión Española, porque ahí nos vas a descubrir. Estamos ahora mismo en una biblioteca maravillosa en Talavera de la Reina. ¿De acuerdo? Perfecto, yo esto no me lo pierdo, seguro que lo veo. Vale, ahora llega el momento serio, por favor. ¿Me puedes decir la palabra que pone en tu revista? Sí, la que he visto es estantería. Gracias, adiós. Vale, chao. Dios mío. Impresionante. Me ha parecido, bueno, es que tengo los pelos de punta, o sea, ha sido espectacular. Estoy ahora mismo anonadada, increíble. En plena llanura manchega, sorprende encontrar una gran laguna que emerge entre parcelas de cultivos y pastizales. Un humedal salino dominado por un clima árido, donde el viento y el agua han originado un paisaje excepcional que desprende un olor inconfundible a salitre. ¿Y cuáles fueron los usos de la sal que se extraía aquí? Desde el siglo XII se extraía salitre de sus aguas para la fabricación de pólvora. Hoy en día, durante las temporadas secas, las lagunas de Tirez expulsan sal a la superficie, proceso que desaparece con la llegada de las precipitaciones. Los humedales de la Mancha en Toledo son auténticas islas de agua en medio de un mar de tierra y todo un espectáculo visual gracias al avistamiento de aves. Fuera del centro histórico de Talavera y rodeado de espléndidos jardines, se localiza el corazón espiritual de la ciudad, la Basílica de Nuestra Señora del Prado. Considerada la capilla sixtina de la cerámica española, fue denominada por el rey Felipe II como la Reina de las Ermitas. Y Miguel ya está aquí para descubrir la grandeza de este templo. Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Pues estoy encantado de que me recibas justo aquí para hablar de esta Basílica de Santa María del Prado. Quería saber cuál era su origen. Fue una ermita, pero ahora es una basílica que aloja a la Virgen del Prado. Ahora mismo es un culto cristiano a la Virgen del Prado, pero anteriormente en este templo hubo un culto, o en este mismo lugar hubo un culto a la diosa Ceres, la diosa de la fertilidad de los campos, la diosa romana de la fertilidad. Se localizaba aquí en una zona que es la zona típica que en la literatura, sobre todo medieval, o como tópico literario, se llama un locus amenus o amoenus, un lugar ameno, un sitio que hay hierba, agua, sombra. Esa hierba es Prado. Esto es Nuestra Señora del Prado, esto era el Prado, estos son los jardines del Prado. Ya llegados los visigodos, con el rey Liuba II, parece que donó una imagen, quizá anterior a esta, y se construyó ya tal como templo cristiano, más que como templo a la diosa Ceres de la fertilidad. Mencionabas antes la diosa de la fertilidad, y relacionada con ella hay una fiesta que puede ser una de las fiestas, si no me equivoco, más antiguas e importantes de toda Europa. Pues sí, porque es una fiesta estudiada por Julio Caro Baroja, ya, que es la fiesta de las mondas. El nombre en latín es Munda Cereris, la ofrenda o la monda que se hace a la diosa Ceres. Entonces es una fiesta que tiene un gran interés etnográfico, un gran interés antropológico, porque tiene pues 2000 años de antigüedad. Y además es la fiesta que yo digo un poco la fiesta nacional o regional talaverana. ¿Por qué? Porque venían de todos los pueblos del gran territorio de la comarca de Talavera, venían aquí y todavía se hace un rito que se intercambian los bastones, los
el alcalde de Talavera con los alcaldes de los pueblos, del entorno. Antes de entrar al interior, que seguro que esconde joyas maravillosas, te quería preguntar por qué a este templo se le conoce como la reina de las ermitas. Bueno, pues Felipe II tuvo, digamos, cierta vinculación con Talavera. De camino a Portugal o de camino a Guadalupe, que pasó en algunas ocasiones, pues entró a orar en la ermita y, en fin, le impresionó la belleza y la grandiosidad del templo, para ser una ermita, evidentemente, y la denominó la reina de las ermitas. Pues vamos a conocer el interior de esta reina de las ermitas. Pues sí, porque verás que es la Capilla Sixtina de la cerámica en España, entre otras muchas cosas. Vamos. Miguel, me ha parecido ver a la entrada una figura de un santo, pero con la mano como ciertamente desgastada. Bueno, pues sí, es un detalle curioso de cultura popular que hay aquí en la ermita, y es que hay la creencia, o había la creencia durante siglos, de que tocando la mano de esa especie de santo, o santo de las bofetadas, por cómo se tocaba la mano siempre que se entraba aquí, las mozas encontrarían novio. Entonces todas las chicas que entraban en la ermita pues tocaban la mano, que en realidad es la mano de un cura de San Román, de un pueblecito de San Román de los Montes, que es aquí cercano, que está enterrado ahí, y que así lo pone además en letras góticas en el sepulcro, ¿no? Hablemos, Miguel, de la nave. Entiendo que estamos en Talavera, estamos en la ciudad de la cerámica. ¿Cómo es de importante aquí? Sus muros tienen una extensión impresionante de cerámica del siglo XVI y XVII, de cerámica antigua de Talavera, aunque la propia ermita es un museo, porque hay también cerámica del XVIII y del XIX en diferentes lugares del templo, ¿no? Tenemos en esta parte esto, la genealogía de Cristo, pues ahí aparecen Abraham, David, Salomón, además con con cerámica del siglo XVI, y abajo el arrimadero, como decía, de ese florón típico de la cerámica talavera, que también hay en muchos palacios reales, ¿no? Luego, además, en el otro lado, sin embargo, al ser un templo dedicado a la Virgen del Prado, lo que hay son escenas de la vida de la Virgen. Bueno, hemos hablado de la importancia de este templo como contenedor de arte, sí. Y hay un lugar exactamente que me gustaría visitar contigo, que es el museo. ¿Vamos? Hay un pequeño museíto que vamos a verlo, sí. Casi uno no sabe ni de qué hablar, ni de qué preguntarte, Miguel, de la cantidad de joyas y de objetos que hay. Pero me llama la atención este manto, que es un manto que Isabel la Católica donó. Pues sí, entre los muchos mantos donados a la Virgen en Talavera, pues en fin, por la devoción que hay a la Virgen del Prado, pues ha habido mantos que se han regalado a la Virgen desde hace 500 años. Y uno de ellos se descubrió, además, no hace mucho, era este manto que vemos aquí arriba, que es el más antiguo, que es el manto que se llama de los Reyes Católicos, porque además tiene una leyenda curiosa, que se decía que ese manto, que era el más antiguo que tenía la Virgen, no se podía quitar porque aquel que se lo quitara quedaría ciego. Y entonces había esa leyenda. Hay manto en el que aparece parte del lema de los Reyes Católicos, tanto monta, ¿no? Ajá, claro. Bueno, Miguel, pues ojalá hayamos sabido transmitir la grandeza de un templo como este y que sean muchos los visitantes que cuando vengan a Talavera decidan pasar al menos unos instantes aquí. Pues sí, que pasen por esta Capilla Sixtina de la Cerámica de España, que tiene muchas cosas que ver. Ha sido un placer. Hasta pronto, gracias. En el corazón del casco antiguo de Talavera de la Reina se encuentra la Plaza de San Agustín, uno de los rincones con más encanto de la ciudad. En ella se localiza la antigua iglesia de San Agustín el Viejo, una obra del siglo XVII proyectada hoy como ampliación del Museo de Cerámica Ruiz de Luna. Esta plaza llevó en otro tiempo el curioso nombre de Plaza de Almairo.
un topónimo árabe que fue cambiado en el siglo XVI cuando se construyó el monasterio de San Agustín el Viejo. Destaca su fachada, primera labor que realiza Fray Lorenzo de San Nicolás en el estilo llamado barroco de ladrillo, arquitectura muy típica en Talavera. Todo un emblema talaverano que vigila desde hace siglos el devenir de la ciudad. Llegó el momento de decir adiós a Talavera de la Reina y lo hago además desde un lugar muy especial. Se trata del puente romano sobre el río Tajo a su paso por la ciudad. Y justo desde aquí quiero dar las gracias a todas esas personas que me han acompañado en este fantástico viaje donde he descubierto arte, cultura, gastronomía y un lugar maravilloso para venir. Os recomiendo a todos que vengáis a Talavera de la Reina. Yo de hecho no me he ido y sé que muy pronto volveré. Miguel dice adiós a esta urbe milenaria que es Talavera de la Reina, donde el barro se hace arte. Una ciudad pintada de azulejos, cruzada por puentes únicos y custodiada por torres albarranas. Santuario y fortaleza, devoción y artesanía. Su riqueza patrimonial, forjada a lo largo de siglos de esplendor, es hoy el mejor recuerdo de su memoria. Un secreto por descubrir a orillas del Tajo y 1000 razones para regresar y disfrutar de la ciudad de la cerámica.